al día para explicarla al auditorio? Pues mira, tiene que ver con que después de una exhaustiva investigación que tuvo lugar en los últimos años en el contexto del propósito, de la determinación del actual gobierno de la Ciudad de México para poner orden en el desarrollo urbano, después de que se heredó una situación sumamente compleja de edificios autorizados en el pasado sexenio, sin apego a la norma, con pisos de más, sin factibilidad hídrica, generando un daño gravísimo al tejido urbano, al equilibrio ambiental, al equilibrio barrial. Se encontró que en la alcaldía Benito Juárez, particularmente, y este es el caso conocido como el cártel inmobiliario, se encontró que entre los años 2008, particularmente después en el periodo de 2012 a 2015, 2016 a 2018 y hasta la actualidad en dicha alcaldía, se llevó a cabo la autorización indebida de obras constructivas, edificios de departamentos en general de alto costo, sin que se respetara la ley. ¿Esto en qué se reflejó con precisión? En que si el uso de suelo en un determinado predio dentro de la alcaldía Benito Juárez señalaba que se podían construir 3 pisos, se autorizaba la construcción de 8, violando la norma. Esto resultó en un conjunto de investigaciones penales en las cuales se encontraron responsables que fueron imputados, que fueron sentenciados. Varios de estos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez están en la cárcel, también varios de ellos ya han aceptado su responsabilidad, incluso ha habido devoluciones de predios enteros, de edificios enteros que fueron producto de esta trama de corrupción que afectó a la Ciudad de México, porque hay que decir que el daño fue más allá de específicamente la alcaldía Benito Juárez, porque, por ejemplo, temas como el del agua afectaron el equilibrio urbano en toda la Ciudad de México, y es el agua que consumen, imagínate nada más, 268 pisos que hemos encontrado hasta el momento, adicionales que no debieron ser construidos en 133 edificios. Lo que señaló el jefe de gobierno tiene que ver con que voces asociadas a esta misma trama han estado postulando un plan o su plan o sus pretensiones de privatizar los servicios hídricos en la ciudad, que hoy son públicos, y que se ve esto como la posibilidad de que la misma trama criminal y de corrupción que se presentó en el caso de los inmuebles, el cártel inmobiliario, se transforme en un cártel del agua. Es decir, se ve la tarea de gobernar como un negocio, no como una responsabilidad de servir a los ciudadanos y de trabajar para la mejoría constante de la ciudad. Ahora, cuando se habla del caso de corrupción urbanística de este tamaño, de esta red de funcionarios y exfuncionarios investigados, en algunos casos ya procesados, ¿alcanza a entes políticos que hoy estén buscando otra posición a nivel gubernamental? Porque al final no es un hecho del pasado, se está investigando, pero sobre todo si buscan recolocarse, pues se hablaría de una red de corrupción que todavía está viva. ¿Nos pudiera dar algunos nombres? Bien, no es correcto que desde un cargo público nosotros hagamos señalamientos que se vinculen a la Ya. contienda electoral. Lo cierto es que quienes cometieron los delitos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez pertenecen a un grupo muy específico, lo hicieron en un territorio muy específico, en una demarcación, en una alcaldía de la Ciudad de México, y desgraciadamente pues en esa misma alcaldía, personajes vinculados al mismo grupo han seguido cometiendo la misma infracción a la ley de manera constante. En la alcaldía Benito Juárez lo que vemos es una cantidad inusitada, anormal de obras, donde había casas unifamiliares, algunas con algún valor patrimonial, por ejemplo, en términos de patrimonio cultural arquitectónico, son demolidas y ahí se permite sin ton ni son por todos lados la construcción de departamentos de alto precio, que además
resultan en el encarecimiento del suelo en la Ciudad de México. Esto es algo que se presentó con mucha claridad en la pasada administración, el pasado sexenio en el gobierno de la Ciudad de México. Es algo en lo que nos propusimos trabajar para poner orden, hacer valer la ley de manera estricta desde el inicio de la actual administración con la doctora Claudia Sheinbaum y ahora con el jefe de gobierno, el doctor Martí Batres. Sin embargo, en algunas alcaldías, de manera específica, esto se sigue presentando. Recién acabamos de encontrar y denunciar penalmente 3 casos más, y esto desgraciadamente pues es un conjunto de infracciones que van desde la omisión hasta la complicidad. Recientemente hay que recordar que, tras haber sido promovido por el jefe de gobierno, se incluyó en el Código Penal de la Ciudad de México el delito de corrupción inmobiliaria, que establece con toda claridad ahora en su artículo 276, el Código Penal comete el delito de corrupción inmobiliaria al servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Es una constante, es una saga, es un modus operandi. Cuando hay colusión de personas, de funcionarios, y una manera repetida de actuar para hacer daño a la ciudad y beneficiarse en lo personal, pues estamos hablando de lo que se define como un cártel. Para concluir, Clara Brugada, la candidata a la jefatura de gobierno, decía que es una censura el hecho de que no se le permita mencionar el cártel inmobiliario, una petición del candidato de la oposición. Sin embargo, ¿ustedes consideran como un acto de censura? Como bien me corregías hace un momento, hay límites que por ley no pueden transgredir, en tu caso desde el gobierno de la Ciudad de México o en medio del proceso electoral en Ciudad de México, para tener claridad sobre hasta dónde van esos límites y cuál puede ser un exceso en todo caso. Bueno, es conocido que ha habido la pretensión de quienes se sienten aludidos de que no se hable de este tema. Sin embargo, pues es un derecho ciudadano el acceso a la información, el conocer las actuaciones del gobierno, el saber cuándo hay funcionarios que infringen la ley y también el saber qué medidas se toman para evitar que los actos de corrupción se lleven a cabo en la ciudad. Por lo tanto, creo que hablar del cártel inmobiliario es hablar de uno de los temas más sensibles, más dolorosos, que más han afectado la calidad de vida de la ciudad en algunas demarcaciones por el hecho de haberse cometido. Mira, la corrupción daña, la corrupción hace daño, afecta la corrupción afecta la economía, afecta el tejido social y en el caso de la seguridad, las vidas, Inti, claro, sí. Así es, en el caso de la corrupción inmobiliaria pone en riesgo la vida de las personas, afecta el territorio, afecta lo que decía al principio, el equilibrio barrial en las zonas habitacionales y muy importante hay que señalarlo. Calculábamos que estos 268 pisos adicionales construidos ilegalmente consumen al mes 500,000 de litros de agua en un momento pues obviamente delicado a nivel mundial, muy crítico, que tiene que ver con la necesidad de garantizar el agua a toda la población. Por supuesto que esto es un acto de una enorme irresponsabilidad que da cuenta de quienes no ven por el bienestar de la ciudad, por el bienestar de la gente, sino por sus propios intereses. Inti Muñoz Santini, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, como siempre te apreciamos estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Gracias a ustedes, Joely. Estamos en contacto y, por supuesto, para seguir informando sobre este tema. Buenas noches.